Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla Internacionalización y Planes de Expansión, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con la firma Global 66. Mi nombre es Andy Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara, y los estaré acompañando el día de hoy. Hoy nos acompaña Miguel Faudel, economista de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia en startups y el mundo fintech. Ha trabajado en empresas como Rappi y ahora en Global 66 lidera un área de business con foco en Colombia. Uno de los países prioritarios para esta empresa. También asumió la apertura y la expansión dentro de la operación regulada de CETPE de dicho país. Les recuerdo a todas las personas asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar el expositor les brindará una respuesta. Sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Miguel. Angie, muchas gracias. Por ahí había un comentario que decían que no se escuchaba. Yo te escucho bien, pero no sé si de pronto solamente María José. María José, no sé si alguien más nos puede confirmar si nos escucha, Para que para pueda. ver si es María José o es algún tema de todos. Bueno, ahí ya alguien envió una manito de bien, entonces no sé. Ah, creo que sí, Sí, entonces. ya nos Much- confirmaron que está bien. Súper. Listo, perfecto. Gracias, Angie, por la presentación. Bueno, muchas gracias por el espacio. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, ya, ahí se ve Sí, bien. vale. Un gusto, pues como dijo Angie, mi nombre es Miguel Faudel, soy la persona encargada, digamos, de liderar el área comercial, el área de B2B o el área de empresas directamente aquí en Colombia para Global 66. Y pues digamos que he venido en un recorrido aquí en Global en donde tuve que asumir la apertura de este mercado, digamos, desde la planificación, desde la construcción del producto en términos del onboarding y los flujos operativos, hasta pues hoy en día que ya está funcionando el área como tal, ¿sí? Entonces, muy contentos de poderles brindar, digamos que este conocimiento y esta presentación para que les pueda funcionar para cada uno de ustedes en las empresas. Y te pregunto, Angie, a mí me gustaría que esto no sea como un monólogo, sino que podamos participar. No sé si las personas que están conectadas tengan la posibilidad de hablar o algo así. Como tal, el micrófono y la cámara está desactivado para que no se fomente, digamos, desorden y no hayan interrupciones, Ok. pero por medio de los comentarios, la gente puede interactuar. Si quieres, vamos dando pausa para ir leyendo los comentarios y que las personas pues puedan interactuar de esta manera. No sé si te parezca bien. Sí, me parece perfecto. Listo. Vale. Entonces, para comenzar, entonces, bueno, internalización y planes de expansión. Em, Y lo primero, y aquí quería empezar haciéndoles una pregunta, entonces les doy como un par de minutos para que me la respondan, y es, ¿por qué quisiéramos expandir un negocio? ¿Por qué quisiéramos llevarlo a otro mercado? ¿Por qué quisiéramos pensar en esa palabra, digamos, de expansión? Entonces, sí, de pronto dejamos un minutico para ver unos comentarios y ahí ya seguimos. Obviamente esto tiene que estar basado pues en el negocio de cada uno, ¿cierto? En la visión que se tenga. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias de expansiones que existen, pero quisiera entender un poco la noción que tiene cada uno, ¿cierto? En términos de por qué quisieran llevar su negocio a otro nivel, a una expansión nacional, internacional, etcétera. Ok. Reconocimiento global, ok. Aumentar ventas. Va a responder alguien más. Asegurar mercados y viabilidad del negocio. Ok. Vale, listo. Em, lo primero que todo es entender, digamos, cómo, por dónde, pues se debe empezar, ¿cierto? Em, y siempre debemos pensar en nuestro producto o servicio, en nuestras necesidades como empresa, dónde quisiéramos colocar todos los esfuerzos y desde ahí pues entender cuáles son los objetivos. Los objetivos que
en la gran mayoría de empresas se tienen, pues están relacionados a estos cinco, digamos que, objetivos que coloqué acá, que son nuevos usuarios, que está relacionado al crecimiento, ¿cierto? A Monthly Active Users, que viene siendo la retención, ¿cierto? De los clientes que yo tengo. El volumen, que viene a estar dado, digamos, por esos ingresos que yo vengo efectuando, que se van generando por la operación misma del negocio, al ticket promedio, que viene relacionado obviamente directamente a la cantidad de clientes que yo tengo activos mes a mes, ¿cierto? Y a cómo ese ticket puede ir aumentando teniendo en cuenta que puedo sacar más productos, que eh, no sé, el servicio puede mejorar en términos de precio y eso hacer que agrupe más necesidades que yo tenga. Entonces, como que ahí viene ligado, digamos, a una estrategia y la visibilidad y presencia de marca, que de hecho lo mencionaron ustedes también ahorita en reconocimiento global, que la marca la conozcan, que la marca pues se vuelva famosa, que se vuelva un, un una marca que se puede identificar en varios mercados o una marca que se pueda conocer por sí sola, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el papel que utilizamos para sonarnos, todo el mundo le dice Kleenex y lo conoce como Kleenex, pero Kleenex es una marca, ¿no? Y eso viene siendo como un posicionamiento que dan de la marca, tal que todo el mundo reconoce Kleenex como la marca para utilizar eso, pero simplemente es totalmente diferente. Entonces, aquí hay que plantear algunos desafíos. Los desafíos pueden estar ligados a presupuesto limitado y aquí los invito a que si quieren en el chat vayan escribiendo si no ven alguno de estos desafíos, cuál otro se les ocurre que pueda haber o cuál otro han tenido en esos procesos que ustedes han llevado de expansión o demás. Pero uno de esos es el presupuesto limitado. Por aquí alguien hablaba de viabilidad del negocio. Bueno, pues eso está directamente relacionado al presupuesto. El presupuesto tiene que estar digamos que muy bien segmentado, muy bien definido, y desde ahí saber si puedo o no puedo generar un proceso de expansión. Y desde ahí pues habrá algunas herramientas que ya veremos que nos pueden funcionar muy bien para también solventar ese desafío. ¿Dónde encontrar contactos? Contactos, clientes, aliados, etcétera. Creo que ese es uno de los puntos. Creo que, por ejemplo, las cámaras binacionales como la Cámara de Comercio en la cual estamos dando este webinar, pues son lugares donde posiblemente podemos solventar ese desafío, ¿cierto? Podemos hacer networking, conocer a diferentes, digamos, personas, empresas, el ecosistema como tal. Otros desafíos pueden estar relacionados directamente a la tecnología, entonces a procesos tecnológicos que tengan que llevar para o que tenga que desarrollar para satisfacer la entrada a un nuevo mercado. Entonces, desde ahí, pues obviamente tendré que revisar si tengo que implementar algo nuevo, si puedo llevar mi producto tal como está, si tengo que integrarme a algo nuevo. Procesos largos y burocráticos. Muchas veces nos toparemos con instituciones, incluso con aliados o con procesos que vamos a tener que llevar dentro de esa apertura de un nuevo mercado, dentro de esa apertura o conocimientos en un nuevo mercado, que no van a ser pues fácil esa velocidad a la que queremos abrir, y pues van a tener ciertos tiempos. La prioridad, vamos a tener que tener muy claro, digamos, si queremos seguir desarrollando el mercado que tenemos o enfocar todos los esfuerzos hacia un nuevo mercado. Y ese nuevo mercado, pues obviamente entender si es nuestro foco, nuestra prioridad, o si va a seguir siendo el mercado actual en el que estamos y simplemente vamos a querer ver ese nuevo mercado al que estamos creciendo como algo adicional, ¿no? Y las barreras geográficas, ¿no? Cuando crecemos la empresa, cuando llevamos la empresa a otro nivel, a otro país, pues evidentemente hay cuestiones financieras, legales, sociales, etcétera, que hay que tener en cuenta, obviamente, a la hora de migrar el negocio o de simplemente llevarlo a otro lugar. Entonces, para esto,
pues existen diferentes tipos y planes de expansión, ¿no? Uno es la apertura de mercado, ¿cierto? Y la apertura de mercado pues está relacionada directamente a yo opero hoy en Colombia y quiero llevar mi producto o servicio a otro país como puede ser México o, no sé, Perú, ¿cierto? Em, entonces, digamos que ahí es importante tener en cuenta varios aspectos que ya vamos a revisar. Bueno, me fue. Pero digamos que ese es el principal. El segundo es penetración de mercado, ¿cierto? Cuando hablamos de penetración de mercado, pues estamos, digamos, haciendo alusión directamente aumentar, digamos, la cuota de mercado que tenemos hoy en día. Entonces puede ser abrir nuevas ciudades en un mismo mercado. Por ejemplo, operamos en Bogotá y Medellín, pero vamos a empezar a operar en Cali y Barranquilla o en Bucaramanga, ¿cierto? Y esto, pues, digamos que es totalmente diferente a lo que estamos a lo que estamos haciendo hoy en día, porque pues habrá algunos desafíos ahí de los que mencionamos que están presentes. Otro será desarrollo de nuevos productos, ¿no? Entonces, otra expansión puede estar dada por ahí. Y el último, diversificación. Eso viene siendo ya como un cambio o amplificación estructural de la actividad de la empresa. Entonces, vamos a suponer que Rappi, por ejemplo, hoy en vez de hacer domicilios, quiere entrar a Perú, pero lo que quiere hacer es rentar carros para como Uber. Entonces, está cambiando totalmente, digamos que como la esencia de la empresa con un mismo nombre para prestar otro servicio y seguramente generar otro posicionamiento desde ahí o partir desde ahí, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a la apertura de mercado, que es importante, creo que alguien preguntó algo sobre MAU, que hace referencia. Esos son, digamos, las siglas para definir Monthly Active User, que son clientes activos en un mes calendario, ¿sí? A eso hace referencia, Leslie. Entonces, sería como, por eso decía que está relacionado directamente a una meta que es la retención, ¿no? La retención que se puede llegar a tener de los clientes. Yo cuando consigo un cliente lo que quiero es retenerlo, que me genere una recompra, ¿cierto? Que vuelva a utilizar mi servicio de manera recurrente, ¿vale? Entonces, en la apertura de mercado, pues digamos que hay que tener varias consideraciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta en cada uno de estos? Entonces, uno es el por qué quiero expandirme, que era la primera pregunta que hacíamos, ¿cierto? En eso hay que tener claras las necesidades, cuáles son los objetivos claros, que era lo que decíamos en el principio. El presupuesto, ese presupuesto tiene que estar sacado directamente desde qué tan grande es el mercado, qué tan grande, que abajo lo menciono, qué tan grande es la oportunidad, ¿cierto? De ir a otro negocio. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, en Global 66 nosotros empezamos en Chile, pero ya estamos en Colombia, en México, en otros países. Y esa expansión, por ejemplo, la generamos precisamente porque, por ejemplo, el mercado colombiano es un mercado con más personas. Entonces, desde ahí planteamos la posibilidad de que en Colombia, pues haya más posibilidades de crecer, más posibilidades de tener un mercado, digamos, más robusto. Adicionalmente, es un mercado, ¿cierto?, en donde tenemos que revisar ciertas prioridades. Y las prioridades están en Colombia determinadas también por ejemplo, hablando del caso de Global, para llevarlo a un caso de uso todo esto, aquí en Chile está casi el 70% de la gente bancarizada. Acá ese número está muy por debajo, ¿cierto? Entonces hay una oportunidad más de poder ser la primera cuenta de esas personas, de poder ofrecer un primer servicio para todas estas personas de manera pues mucho más rápida. Poder, digamos que empezar a migrar personas que no están bancarizadas a un mundo bancarizados y que esa primera cuenta sea global. Entonces, desde ahí se evalúan las posibilidades y digamos que los objetivos que se tienen. Y ese presupuesto tiene, como decía, tiene que estar directamente relacionado a esos objetivos y a eso que yo quiero lograr. Si yo quiero lograr un posicionamiento de marca, ¿cierto? Pues es clave, es muy importante yo saber que tengo que hacer ciertas inversiones para participar en cámaras de comercio, para participar en eventos, para hacer una inversión seguramente en redes sociales y generar un posicionamiento desde ahí, ¿cierto? Y desde ahí empezar a plantear metas, ¿no? Y usualmente las metas
pues se deben plantear al contrario, ¿no? Como a dónde quiero llegar y desde a dónde quiero llegar, cómo debo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos comerciales, lo que se hace muchas veces es, yo necesito traer 10 clientes al mes, ¿ok? Para traer esos 10 clientes al mes, ¿qué debo hacer, ¿no? ¿Cuántos clientes, cuántas reuniones efectivas debo tener? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos prospectos debo tener en una base para poder generar es llegar a esa meta que tenemos, que sería esos 10 clientes? ¿Sí? Y desde ahí están planteadas las prioridades también. Las prioridades, ¿cuáles pueden ser? Contratar un nuevo equipo en ese nuevo mercado, llevar personas que ya saben cómo implementar ese servicio o ese producto al otro país para implementarlo, pero darle herramientas, obviamente, para que conozcan ese nuevo mercado, porque seguramente va a ser diferente. No es lo mismo Chile que Colombia, no es lo mismo Colombia que México. Em, debo, no sé, debo tercerizar algo, ¿cierto? O simplemente debo, por medio de la estructura que tengo hoy en día, pues llevar a cabo algo nuevo, ¿no? Em, Eso es muy importante. Lo siguiente es la oportunidad, como decía, el tamaño de la oportunidad es clave, ¿sí? Y desde ahí hay que tener en cuenta temas legales, temas sociales, temas económicos, el contexto, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, ir a generar una expansión hoy en día que en su momento en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay que ver el contexto que está viviendo el mundo, que está viviendo el mercado específico. No era lo mismo generar una expansión, por ejemplo, un banco digital en la pandemia, por ejemplo, que una empresa, no sé, del sector hotelero. Seguramente no era el momento para hacerlo, por más que estuviera planificado y demás, no era el momento para llevar esa expansión, porque seguramente pues era el momento, pues un momento desacertado, un momento que no convenía, pero un banco digital sí, porque seguramente la gente necesitaba, al no salir de la casa, pues poder pagar servicios, poder efectuar transferencias y demás sin salir de su casa. Y entonces desde ahí era un mercado importante o una decisión importante. Y todo eso basado en la oportunidad primero y después en cuáles son el material, digamos, en términos sociales y demás que se pueden dar. Los temas sociales y culturales son muy importantes porque muchas veces no se evalúan, pero no es, digamos, por ejemplo, nosotros que nos hemos dado cuenta en Global 66 acá, y es que la gente de servicio al cliente casi siempre debe ser de los países en los que estamos para tener esa comunicación un poco más cercana. Como que a las personas les gusta hablar al colombiano con colombiano, al mexicano con mexicano y así, ¿no? Entonces desde ahí también uno se va dando cuenta que, por ejemplo, en esa atención, no de todo servicio, pero de pronto en ese servicio financiero, por lo que se generan tantas dudas muchas veces de los servicios que se ofrecen, si la marca seguramente no está tan posicionada como un Banco Colombia o algo así, pues puede generar algunas dudas. Entonces, solo el hecho de que la persona pues sea como del mismo país genera alguna cercanía frente a ese producto y son cosas que se van aprendiendo de a poco, ¿no? Hay países que son mucho más cerrados, entonces seguramente sí o sí tendrá que ser del mismo país quien lo atiende o quien lo revisa. Hay países cuando se va a generar una expansión, por ejemplo, no es lo mismo ofrecer el producto que nosotros tenemos hoy en día, que es un producto, digamos, para transferir dinero local, internacionalmente, recibir dinero al exterior, ¿cierto? No es lo mismo ofrecerlo en Chile que en Colombia. En Colombia la regulación es mucho más robusta, obviamente, por temas, digamos, de lavado de activos, por un contexto social que tiene Colombia, evidentemente, o históricamente, por todo lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, desde ahí, eso hay que evaluarlo muy bien a la hora de generar la expansión, ¿cierto? Em, Hay empresas que muchas veces quieren llevar el mismo modelo que tienen en un país a otro y ahí se dan cuenta de cometer un error muy grande porque los mercados no son iguales, las personas no son iguales y eso son cosas que se tienen que ir evaluando antes de la expansión. Por aquí veía un comentario que decía viabilidad de negocio, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo que revisar si mi negocio es viable en ese otro país. Vuelvo y digo, desde el mercado, ¿cuál es el tamaño de ese mercado accesible que yo tengo? ¿Cuál es ese mercado accesible que yo tengo? Ok, después de eso tengo que revisar si el servicio sirve para todo el mundo o solamente para unos pocos que están ahí, ¿cierto? Em, si, si yo quiero tener un reconocimiento, evidentemente tengo que revisar si el producto que tengo es aplicable a todos los países, ¿cierto? Eh,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay productos y si se les ocurre ejemplos o alguna pregunta o algo, la pueden ir colocando en el chat, pero puede haber alguna empresa que tenga un producto que sea muy de nicho, que sea muy para un país específico, ¿cierto? Puede ser un producto, por ejemplo, de comida. Voy a decir cualquier cosa, pero puede que el bocadillo sea un producto que simplemente se venda solamente en Colombia, porque en los otros países pues no es un producto que sea como tan compatible culturalmente con el sabor que tiene y demás, ¿cierto? O puede haber productos que van ligados, digamos, a un enfoque local, que pues expandirlos va a tener que ver mucho más con una diversificación, ¿cierto? Con de pronto ya tener posicionada una marca y yo llevar otro producto. Esto pasa en los productos en las empresas, digamos, de comida y demás. Seguramente Colombina ha tenido que crear nuevos productos para poder abrir un mercado como Estados Unidos y desde ahí ir creciendo y ya poder llevar otros productos, ¿cierto? Lo mismo Ramo, no sé. Esas empresas usualmente diversifican mucho sobre sus productos ya con una marca posicionada para llevar para llevar un nuevo, ¿qué? Un nuevo producto que les permita abrir el mercado, ¿cierto? Directamente y sea mucho más fácil. Otra cosa que es clave, y esto sí es muy, muy importante, y si no se hace de manera previa, va a haber siempre problemas en cualquiera de las aperturas de los planes de expansión que se puedan llegar a tener, y es la competencia. Yo tengo que evaluar la competencia muy bien en términos de servicio, de precio, de, de relación con el cliente incluso, o sea, qué tan conocida es, si tiene una buena referencia, digamos, en la gente, eso hay que preguntárselo a gente, digamos, local. Y digamos que esos tres aspectos son claves, ¿no? Precio, eh, bueno, años de mercado, experiencia que tenga, obviamente, productos y este tema que mencionaba. Entonces, esas cuatro son claves y hay que revisarlas siempre, hay que hacer un cuadro en donde que me permita a mí diferenciar y ver qué es lo que ofrece cada uno de ellos y cómo me estoy diferenciando yo con el producto o servicio que estoy ofreciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un servicio que me doy cuenta que es limitado teniendo en cuenta la, la competencia que existe en ese mercado, pues seguramente lo que yo debo hacer es o repensar la expansión a ese nuevo mercado, ¿cierto? O evaluar si de pronto el tamaño de la oportunidad que veía es mucho menor, ¿cierto? Porque me voy a enfocar a un nicho muy específico. Entonces, ahí puede haber como, vamos a poner un ejemplo, digamos que hoy en día, nosotros tenemos varias competencias, digamos, ligadas al sector, al sistema financiero, digamos, tradicional, ¿cierto? Hay otras fintechs que hacen cosas similares a nosotros, pero el tamaño, digamos, que nosotros entendemos es suficientemente grande como para, con el producto que tenemos, poder luchar, ¿sí? Pero, por ejemplo, intentamos hacer una expansión o intentamos posicionar un mercado como Brasil y nos dimos cuenta que Brasil, al ser un país donde hay mucha más competencia en temas fintech, por ejemplo, en temas financieros, y adicionalmente que los temas económicos y culturales son diferentes, necesitábamos de un foco totalmente directo y no indirecto como lo estábamos haciendo en ese momento, para abarcarnos en esa expansión de ese nuevo país. Entonces, ahí lo que decimos fue cerrar ese país, ¿cierto? Y empezar a crecer en los otros países donde nos estamos enfocando hoy en día, ¿sí? Y eso está dado porque evaluamos temas culturales, evaluamos temas económicos, evaluamos temas sociales y sobre todo la competencia. ¿Qué es lo que ofrece la competencia? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Por qué me van a comprar a mí y no al de al lado? ¿No? Eso es muy importante revisarlo. Y lo último que hay que tener en cuenta es, pues, cómo voy a operar, cómo voy a llevar a cabo esta expansión. Y eso tiene que estar dado por si necesito o no aliados, ¿no? Y en este punto es clave entender que hay diferentes formas de aliados, de alianzas. Hay unas en temas operativos, ¿cierto? Tal vez yo necesito aliarme con una empresa de distribución en México porque hoy la distribución la hago yo aquí en Colombia, pero cuando vaya a México seguramente me va a tocar hacer pues una distribución tercerizada y desde ahí pues ese tercero se vuelve un aliado para mí, ¿cierto? Alianzas estratégicas. Esas son alianzas que me puedan permitir de pronto crecer,
llegar a mi mercado objetivo de manera mucho más rápida, ¿cierto? Como hablábamos ahorita, por ejemplo, de la cámara. Un aliado estratégico puede ser la cámara, ¿cierto? Que me lleve a eventos, que me lleve a conocer nuevas personas, nuevas empresas y desde ahí yo pueda crecer. Habrá temas gubernamentales, tendré temas normativos y legales que ver y habrá temas, digamos, aliados o instituciones que estén aliadas a mí en términos gubernamentales para yo poder ofrecer mi servicio, ¿cierto? O mi producto a la venta o simplemente tenerlo ahí. Y lo último, que me parece muy importante, es si hay aliados que nosotros cuando pensemos en una alianza, nos pueden ayudar a posicionarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si vieron, pero por ejemplo, nosotros nos aliamos con el Bayern Múnich, que es un club de fútbol alemán, pero que tiene una audiencia muy grande aquí en Latinoamérica, ¿sí? Y eso es una alianza netamente, digamos, da al posicionamiento, ¿no? A que nos puedan conocer. Nosotros al prestar un servicio que está relacionado al extranjero, pues nos conviene que obviamente desde diferentes países conozcan la marca, sepan que existe, que somos uno de las primeras empresas en ser patrocinadores de un club internacional, de un club alemán o europeo, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a posicionarnos, ¿cierto? Desde ahí no sé si alguien tiene de pronto alguna duda o algo, o vamos siguiendo. No, ok. Listo. Siguiendo No, entonces, al ¿cómo? parecer. Él. Va, seguimos. Entonces, aquí quiero tomar un tema específico, obviamente, porque yo estoy ligado, digamos, a esta industria, pero adicionalmente porque esta es una industria clave a la hora de una expansión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la industria financiera, es decir, cuando yo abro un nuevo mercado, ¿cierto? Muchas veces, pues lo que estoy buscando es poder aumentar mis ventas, ¿cierto? Que es, digamos, algo que incluso dijeron al principio. Y desde ahí, pues obviamente ir generando un crecimiento. Y pues, ¿qué implica crecer en ventas? Pues que yo voy a recibir más dinero, ¿cierto? Y ese dinero, pues que siempre tiene que caer en algún lugar que usualmente es una cuenta bancaria y está ligada, digamos, al sistema tradicional o cualquier lugar donde yo pueda ejercer eso, ¿no? Entonces yo tendré que constituir una empresa, no sé qué, después ir a sacar una cuenta, todo esto. Entonces, digamos que aquí, con estos datos, lo que quiero hacerles llegar es que muchas veces, incluso la industria financiera se vuelve el stopper o digamos, el limitante para yo poder generar la expansión. ¿Por qué? Por lo que decía, tengo que crear una empresa, abrir una cuenta, que le abran una cuenta a una empresa totalmente nueva y extranjera en otro país. Se vuelve muy complicado. Entonces, desde ahí, pues vemos que, por ejemplo, y les llevo unos datos que hay acá, en Estados Unidos hay 330 millones de personas. En Latinoamérica hay o sea, casi el doble, 665 millones. Hay más de 30 millones de pymes en Estados Unidos. Acá hay casi una tercera parte, son 13 millones. Pero en Estados Unidos hay 5.000 bancos, mientras que aquí hay menos de 300 bancos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que desde ahí también hay un problema, o sea, hay muy pocas entidades, ¿cierto? Está centralizado el negocio, la apertura, digamos, posible de nuevas entidades o cuando yo quiera abrir una cuenta en otro país por muy pocos, muy pocos. Entonces, desde ahí ya hay una limitante grande para yo poder generar una expansión. Evidentemente, si es local, no voy a tener problema, pero cuando lo quiero hacer en otro país, ahí va a haber una limitante, ¿sí? Si nos damos cuenta de algunos datos importantes, vemos que, por ejemplo, el 70% de las personas en Latinoamérica están subbancarizadas o ni siquiera, digamos, han utilizado pues, una cuenta bancaria, ¿cierto? Si nos vamos a adultos mayores, el 60% declaran que encuentran costosos, digamos, los costos, lo que pueden acceder a esto. No hay bancos globales, hay bancos, digamos, que nosotros vemos que están presentes en varios países, pero entre ellos no tienen una conexión. Entonces, yo, por ejemplo, yo uso un banco específico y ese banco también está en México, pero ese banco no tiene relación. O sea, yo no tengo vida crediticia en México por tener ese banco acá, yo no tengo vida crediticia en los otros países donde esté, ¿sí? No, por dar un ejemplo. Digamos que
aquí, y eso lo vemos mucho en Colombia, y pues vemos en Latinoamérica, más del 44% de las personas no tienen acceso a tarjetas de crédito o débito, o sea, no tienen acceso como a un medio de pago diferente, ¿cierto? Y en Colombia lo vemos un montón en el diario vivir porque nos damos cuenta que la gente vive todavía mucho en lo efectivo, incluso después de la pandemia, los pagos digitales crecieron un 60-70%, pero sigue primando el efectivo, ¿cierto? Y esto es por varias razones que no vamos a adentrarnos en este momento, pero una de ellas, digamos, es el no acceso a la banca, que encuentran que hay costos, ¿cierto? Y que desde ahí prefieren, digamos, tener esa plata en mano, ¿cierto? Y recibir eso porque les da más seguridad, ¿no? Entonces también, digamos que en términos de seguridad no hay algo muy robusto que permita que esas empresas o esas personas puedan acceder al servicio y desde ahí pues las empresas también. Y esto también está dado por el NPS. El NPS es el Net Promoter Score y básicamente lo que traduce esto es que eh, qué tan proclive puede ser una persona que usa mi servicio a recomendarlo a otro, ¿sí? Esto es una métrica que va de 1 a 100 y más o menos la industria financiera hoy está en el 44 puntos, ¿sí? Entonces, desde ahí dense cuenta que, imagínense, el servicio seguramente no será el mejor o no será recomendable desde que yo casi que le doy 4 puntos de 10, ¿cierto? O 44 puntos de 100 a un servicio que estoy prestando, ¿no? Imagínense que cada una de sus empresas que le preguntaran a sus mejores clientes, oiga, ¿cuánto usted le recomendaría mi servicio a alguien más? Pues de 1 a 10, 4. Pues una locura, ¿no? Como que algo no debe estar pasando. Y desde ahí, pues nosotros en Global también hemos querido ser una solución para todo esto, ¿sí? Entonces, hoy en día una empresa que tiene mercado aquí en Colombia puede fácilmente crear su cuenta con nosotros, empezar a recibir pagos locales y hacer pagos internacionales o recibir pagos internacionales, pero si quiere generar una expansión no tiene que ir a constituir una empresa ni abrir una cuenta bancaria en otro país, sino desde aquí mismo se le ofrecen diferentes cuentas bancarias en diferentes divisas para que pueda generar esa expansión y pueda empezar a vender un servicio de consultoría, ¿cierto? Un servicio legal, un servicio de marketing, un e-commerce. Todos estos sin necesidad de tener que crear una cuenta en otro país, sin necesidad de tener que ir a ese otro país y digamos que ahorrarse digamos entrar a esos procesos burocráticos y más que mencionamos en los desafíos. Aquí hay uno que nos lo estamos saltando directamente solo por el hecho de tener una cuenta, digamos, con Global 66, ¿sí? Eh, y desde ahí, pues, obviamente se han logrado ciertos hitos que ustedes ven ahí, pero lo más importante, de nuevo, es que entendamos cómo el servicio financiero que puede hacer algo tan básico, muchas veces es como ese, ese digamos, ese punto angular que no me permite generar esa expansión, que no me permite entrar a ese otro mercado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y desde acá, pues, no solamente existe Global, existirán otras soluciones digitales también que permiten hacer esto mismo, ¿no es cierto? Y que permiten que hoy en día una expansión en términos financieros, al menos en términos de tener una cuenta bancaria, pues sea mucho más fácil. Ya lo demás, pues obviamente estará relacionado a encontrar esos aliados necesarios, ¿cierto? A entender la competencia y a entender pues todo lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y, y ya, básicamente, pues, digamos, en esto se resume un poco, pues, cómo queremos, cómo planteamos nosotros, pues, esos desafíos, cómo los solucionamos, ¿cierto? Desde Global, pero adicionalmente, pues, cómo obviamente esos planes de expansión tienen que estar ligados siempre a lo que mencionábamos acá, a estos 3, 4 puntos que mencionaba acá, y eso pues obviamente tiene que ser desde un estudio interno de cada empresa, ¿sí? Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, si quieren que hundamos sobre algo en Eh, específico. Miguel, por aquí, Daniel nos dice, buen día, Miguel. En lo personal, me gustaría sugerir que junto con el tema estrategia, toda empresa en exportar, que piensa en exportar sus servicios debe considerar capacitarse financieramente sobre toda la dinámica global. Él ha visto muchas empresas con buenos productos, servicios no prosperar por la falta de tener en vista esto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y digamos que eso entra en parte, digamos, de lo que estábamos hablando acá, Daniel, de cómo un servicio financiero, ¿cierto? Puede convertirse en esa
en ese stopper para yo poder generar esa expansión, ¿cierto? O sea, yo solamente no tengo que tener no sé si referías a Daniel, pero capacitación financiera, digamos, para entender los números de mi empresa, para saber realmente si la inversión que voy a hacer para expandir ese negocio es viable o no, sino adicionalmente, pues, ¿dónde voy a recibir ese dinero y demás? Y acá, digamos, vuelvo y digo, acá puedo haber una solución grande en términos de, ok, esto es una herramienta que yo ya manejo hoy, ¿cierto? En Colombia me sirve para los otros mercados donde me quiero expandir y adicionalmente ya la sé manejar. Entonces, desde ahí ya tienes como un paso recorrido que no muchas veces pues pasa, ¿no? Porque, bueno, digo, está ligado a otros temas. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. Perfecto, bueno, les recuerdo a todas las personas que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat. No sé si les damos un minutico por si de pronto alguna persona tiene alguna inquietud. Sí, ahí de pronto también, mientras, si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, les dejo acá un beneficio que queremos darles y compartirles a todos ustedes por pertenecer a a la Cámara Colombo-Chilena. Y es que a la apertura de la cuenta con nosotros es totalmente gratuita, pueden recibir dinero desde todo el mundo, enviar dinero a todo el mundo, incluso local. Y pues de alguna manera queremos darle este beneficio para una primera transacción que tengan que hacer internacional, hasta $10,000 para que sea totalmente gratuita. Y si tienen dudas sobre cómo funciona el producto y demás, también pueden en ese QR agendar una llamada con alguno de los ejecutivos que tenemos acá. Y ya, pues digamos que Angie sería eso. No sé si de verdad nadie tiene alguna pregunta. Les dejo igual ahí mi correo, ¿cierto? Por si alguien quiere, pues que tengamos de pronto alguna pregunta, algo que podamos solucionar desde todo este tema. Y espero pues haya sido de su agrado lo que hablamos hoy y que les haya aportado para su negocio. Bueno, Daniel nos dice cómo manejan las transferencias en lo que a normativas tributarias corresponde. Ejemplo, Argentina tiene una coyuntura particular con el mercado de cambio, 6 indicadores de USD. Ok. Bueno, ¿quién preguntó eso, perdón? Daniel, Ah, Daniel. Te respondo, Daniel. Nosotros, digamos que tenemos una forma de operar muy diferente a la tradicional. Nosotros operamos, digamos, casi que de manera local en cada país. Entonces, eso nos permite que cada transacción no sea una transacción desde el exterior, sino una transacción directamente o interna desde cada país, casi que una transferencia local, interbancaria. Y eso a nosotros nos facilita mucho las cosas. Y a ustedes como clientes, pues los costos, ¿cierto? La velocidad en la que puede llegar el dinero, y pues ahí digamos que se saltan, digamos, ciertos desafíos, ciertos problemas que pueden existir a la hora de ofrecer un servicio, ¿cierto? En el exterior, porque les va a quedar mucho más fácil. O de tener, digamos, personal en el exterior, que es otra forma, contratar ese personal y demás y pagarle, también se vuelve un reto y desde ahí también hay una solución que en la plataforma que nosotros tenemos. nos dice que sí, o sea, que tienen base local. Entiendo que tienen como partner un banco local. Sí, más o menos, más o menos. Más o menos, pero básicamente sí, la operación se vuelve casi que una operación local compensada en cada país. Bueno, Miguel, yo creo que eso sería todo. No hay más preguntas. Principalmente agradecerte por este espacio, por esta intervención tan valiosa. Creo que todas las empresas deben tener en cuenta este factor para su desarrollo y crecimiento. Darte las gracias nuevamente. También agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en la charla. Gracias por su tiempo. Desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Vale, muchas gracias. Hasta luego.